Tenemos una consulta, please ayúdanos, patrón. Ay, Sailor, ¿qué te digo? Estoy sufriendo por amor. Ay, Sailor, ¿qué yo hago? Ya no aguanto este dolor. Tenemos una consulta, please ayúdanos, patrón. Tenemos una consulta, El consultorio del amor de Sailor Five. Gracias. Gracias. Muchas gracias. ¡Hey! Hola, mías, amigos, amigues, amistades tal vez. Bienvenidos sean a una nueva edición de esta serie tan amada por alguna razón de este canal, que es El Consultorio del Amor Toon, edición ultra tumbísima. Edición ultra tumbísima nomás porque, no sé, me dieron ganas de maquillarme de arqueto. Siento que estoy más listo para un video de ultra tumbísima que nada. Pero bueno, mías, ya saben, Atrácala, la serie donde leo sus acongojaciones amorosas, problemas en relaciones, donde intento darles consejos, intento no burlarme tanto, y donde las risas y el entretenimiento nunca faltan, ¿a poco no? Pero bueno, mías, si tú que estás viendo este video, tienes un problema amoroso o algo que te esté atacando el cerebelo en cuanto a alguna relación, recuerda que esta serie se hace mes con mes, si no se me va el pedo. Y siempre es a tiempo de mandar tus consultas al correo que aparece ahora en pantalla. Ya se la saben, yo también me la sé. Entonces, ¿por qué no vamos con la primera consulta de la velada de hoy? No sin antes pedirles un fuerte aplauso, porque les recuerdo que yo soy como Campanita. Si no me aplauden, me muero a la verga. Gracias. Bueno, ya, a la verga. Primera consulta de la velada de hoy. Hola, Sailor. Espero que estés en mood cursi para mi historia. Pues no, pero a ver. Soy Alexis y este es mi recuerdo de un amor de verano sinaloense. Ay, qué hot. Era un jueves a... Güey, ¿vieron? Amigas, ¿vieron las fotos que subió el Commander a TikTok? ¡Oh! ¡Amigas! Y yo, amigas, así. Esperen, que suene. Así yo viendo esas fotos del Commander, amigas, está bien guapo. Esos sí son hombres. Era un jueves ardiente en Mazatlán, de esos en que el sol parece derretirse sobre las paredes coloniales. Ay, ahora. Había quedado de ver a Aldo, un chico que conocí en Tinder. El taxi me dejó en la Plaza Machado y ahí estaba él, alto, de piel clara, sentado en una banca como si me esperara desde siempre. Odio que el único detalle que diste de él fue su piel clara, pero ok. Al verme sonrió y esa voz cálida que ya había escuchado en audios terminó de atraparme. Fuimos a un resto bar. Él pidió un Aperol Spritz, yo un gin con frutos rojos, mega gays los dos, que pronto me dio la valentía para soltar la conversación. Reía con una naturalidad encantadora y el acento sinaloense con un toque fresa lo hacía aún más irresistible. No podía dejar de mirarlo, de escuchar cómo cada palabra salía de su boca como si fuera música. Cabe mencionar que soy súper frío y tajante y tiendo a no sentir cosas por alguien tan fácil. Después me llevó a una heladería y me recomendó un helado curioso, vainilla con sal de mar. ¡Ay, sabroso! Lo probé con desconfianza y terminé sorprendido. Era una mezcla... ¡Ay! Era una mezcla extraña pero deliciosa, como nosotros. Caminamos entre calles iluminadas por faroles cálidos, balcones antiguos y el murmullo alegre de la gente. Todo parecía diseñado para ese instante. Era el malecón. El atardecer nos regaló un cielo teñido de naranja y rosa. Frente al mar entendí que no solo contemplaba un paisaje, estaba viviendo un sueño fugaz que se grabaría para siempre. Más tarde en su casa, descorchamos una botella de vino tinto. Frente a la ventana que daba al mar, nos besamos y en ese beso se mezclaron el deseo y la certeza de lo efímero. ¡Ay, a la verga! No te aguanto. Ok, Palo Neruda. Y güey, andamos empezando con historia de gay porque al público lo que quiere. Y había visto varias quejas de que luego decían que los consultorios últimamente estaban mega héteros y que sabe qué. Esto querían, amigas. Estos momentos con certeza de lo efímero querían.
Pues ahí les van. Lo que compartimos después, sin necesidad de llegar a lo obvio, fue igual de intenso que cualquier amor profundo. Al amanecer, mientras recogía mis cosas, sentí la necesidad de quedarme, de alargar lo imposible, pero su silencio me respondió. Al revisar por última vez su perfil, descubrí que me había eliminado. Me dolió, sí, pero también agradecí. Había encontrado, aunque fuera solo por unas horas, una historia tan breve como un atardecer frente al mar, y comprendí que algunos amores no llegan para quedarse, sino para recordarnos que seguimos vivos, que aún tenemos la capacidad de amar. ¡Ay! Amar en un día, aunque tal vez solo haya sido un turista más. Adjunto video. ¡Ay! Pero la amiga, se ve bien el odio. Se me antojó. Postdata, saludos desde Gómez Palacio, Durango. Te mando un fuerte abrazo y un besito en tu ojo izquierdo. Gracias. Ok, pues empezamos con algo muy romántico y así. O sea, no aguanté la forma en la que escribía. O sea, está padre. O sea, me encantó. Me gustó, pero no lo aguanté. Porque pues ya saben que yo ni... ¿Cuándo fue la última vez que usé la palabra efímero, amigas? Pero muy bien, ok, un gran relato para empezar de manera bonita este consultorio, porque quién sabe de qué es lo que va a seguir y así. Y también me agrada, mía, me agrada que lo puedas ver de la forma en la que fue solo un amor de verano. ¡Tum! Sigamos. Todo comienza antes de mi relación con Randall, mi ex. Conocí a un chico llamado Sergio, y el que manda la historia también es hombre. Nunca tuvimos nada romántico ni amoroso, pero fue parte de mi pasado y terminamos siendo buenos amigos. Sin embargo, su presencia siempre generó inseguridad en Randall. Esto será importante más adelante. Llevaba aproximadamente 10 meses de relación con Randall. Teníamos temperamentos muy distintos, lo que hacía que llegar a acuerdos y resolver problemas fuera difícil, aunque lo lográbamos. A pesar de eso, yo veía nuestra relación como algo romántico porque de alguna manera siempre encontrábamos formas de superar los conflictos. Sin embargo, en los últimos meses, esto se volvió cada vez más complicado. Una noche, Randall y yo habíamos quedado en ver una película. Antes de entrar, me dijo que necesitábamos hablar, así que nos sentamos en unas mesas de la plaza. Fue ahí donde me terminó, justificando su decisión diciendo que estaba cansado de que los problemas fueran tan pesados y que ya no se resolvieran como antes. Me dolió mucho, pero acepté la ruptura y le di mi punto de vista sobre la relación. Aún así, decidimos ver la película juntos. Qué incómodo, ¿no? Al día siguiente, Randall fue a mi casa temprano. Ninguno de los dos fue a la escuela porque no nos sentíamos bien emocionalmente. Me dijo que había tomado una mala decisión y quería volver. Yo también quería regresar, pero sabía que todo seguiría igual, así que decidí no hacerlo. Me costó muchísimo mantenerme firme, pero lo hice. Acordamos darnos 1 mes y medio para trabajar en nosotros mismos y después ver si podíamos intentarlo de nuevo. Durante ese tiempo, yo decidí que si nos daríamos un tiempo, quería que fuera exclusivo, ya que solo era cuestión de esperar un poco. Él, en cambio, quería dejar la puerta abierta para trabajarlo completamente y yo accedí. Durante ese mes y medio me enfoqué en mí, pero lloré como Magdalena. Sentía que había crecido en muchos aspectos, pero lo extrañaba, o mejor dicho, seguía idealizándolo. Poco a poco me di cuenta de que nuestra relación no era tan sana como la imaginaba. Días antes del reencuentro, él me llamó para decirme que había borrado las aplicaciones del diablo, Grindr, porque, ay, amigas, ¿vieron que trabajé con Grindr? ¡Tun! Van a estar leyendo unos capítulos de unos podcasts. El mío, no sé si les puedo decir la fecha, pero va a ser el último. Ahí les voy a avisar cuando salga y así, pero güey, me encantó que en la foto que subieron de mí, yo salgo de que excelente, porque se había dado cuenta de que realmente quería estar conmigo y necesitaba hablar. Yo le pedí que esperáramos hasta la fecha acordada. Cuando finalmente nos vimos, nos encontramos en un Subway para comer y hablar sobre nuestra experiencia estando separados y qué queríamos para nuestra relación. En un momento me dijo que tenía algo importante que contarme, algo con lo que había estado dudando. Me confesó que ya no sentía inseguridad respecto a mi amigo Sergio. Yo ingenuamente pensé que había ido a terapia y había trabajado en sus celos, pero no. Resulta que Sergio. Me dijo que después de eso se dio cuenta de que no tenía motivos para desconfiar de mí porque Sergio no era mi tipo. También me pidió disculpas por haber dudado de mí.
Obviamente me prendí como globo aerostático. No podía creer lo que estaba escuchando. Aunque técnicamente no estábamos juntos cuando pasó, me dolió muchísimo que de todas las personas con las que pudo estar, eligiera precisamente a Sergio, alguien que siempre fue un tema de inseguridad entre nosotros. A pesar de eso y de mi obvia pendejez, decidí volver con él. Durante los 2 meses que seguimos, la relación fue un infierno. Sentía su desinterés, me culpaba por cualquier cosa, hablaba constantemente de Sergio, se victimizaba y se dejaba influenciar demasiado por la opinión de sus amigos. Un día decidí hablar con él para preguntarle si realmente estaba cómodo en la relación. Ahí fue cuando terminé con él por el bien de ambos, pero parece que no le gustó mucho, porque comenzó a hablar mal de mí, criticando mi cuerpo, mi personalidad y mi madurez. Incluso me confesó que la primera vez que terminamos fue porque quería estar con otras personas. Eso me liberó. Dejé de culparme y entendí que simplemente él quería andar de pirujo. Después de la ruptura, pasé un día dudando de si había tomado la mejor decisión. Por simple curiosidad abrí Grindr sin foto ni descripción, solo para ver qué había. Y ahí estaba Randall, con su perfil y descripciones extremadamente sugestivas. En ese momento, entendí que el problema nunca fui yo y que no tenía sentido preguntarme por qué había vuelto conmigo si claramente prefería estar de promiscuo. Para colmo, Sergio también quiso hablar conmigo para resolver lo que quedaba de nuestra amistad, así que los mandé a la verga a los dos, agarrados de la mano, para que fueran a su puta madre juntos. Güey, como llegué, agarrados de la mano. Chinguen todos a su madre. Güey, han dado mega obis con Jenny Rivera. Y todo por culpa de un TikTok de la Miku y la Luca que me salió con la canción de Cuando muere una dama. A todas mis enemigas que quisieron imitarme. Yes. Después de esta experiencia, creo que tomarse un tiempo solo tiene sentido si ambos realmente están comprometidos a trabajar en sí mismos y en la relación, pero si uno de los dos solo quiere usar ese tiempo como excusa para ver qué más hay allá afuera, o para engañarse pensando que el problema no es suyo, entonces solo es un periodo de sufrimiento innecesario. Al final, un tiempo no arregla lo que de raíz no funciona. ¿Qué opinas sobre dar un tiempo? Ay, amiga, pues güey, ¿por qué le otro? ¿A poco ocupas otro tiempo? Amiga, pues güey, ya te diste cuenta que no quieres estar ahí, que no está funcionando. O sea, ¿por qué estás siguiéndote preguntándote si deberían darse otro tiempo en vez de nomás terminar? O sea. Y también, güey, o sea, no entendí tu regla esa de que, ok, se van a dar un tiempo, pero de que no podía estar con nadie. Pues que no, según esto, cuando se dan un tiempo es para eso. O sea, sí trabajas de que en ti así, pero pues igual como que ahí andas de que o sea, güey, en general, ¿qué opino de que se den un tiempo en vez de ya nomás terminar? Pues que sería una pendejada. Gracias. Gracias. Pues me ganó, o sea, literalmente de que ahí mismo dijiste tú al final que el tiempo no arregla lo que sabe que es un problema de raíz. Pues ¿para qué lo quieres volver a intentar, amiga? Pero bueno, te cuento esta historia donde no sé si pedir un consejo o dejarlo solamente como una anécdota. En enero del 2024 logré escapar de Latinoamérica y llegué bien triunfante a Texas. Pues total, al primer día de mudarme, mi ser calenturiento se le ocurrió abrir el WhatsApp amarillo para ver qué selección ofrecía este lugar. No pasó más de 1 hora para que un perfil me empezara a mandar mensajes y el vato no se veía nada mal. Lo llamaremos F. F era mi mero mole, con barba, señor, y se veía algo bien. Platicando con él, me contó que es iraní y que le gustan los mexicanos y yo de güey, super jalo. Ingenuo de mi parte pensar, ay, ¿por qué tan acá y sigue soltero? Pues total, nos vimos en su casa y yo estaba nervioso pero con ganas de conocerlo y me cayó muy bien, me dio atención y todo. Así pasaron algunos meses y yo me iba vinculando, todo pendejo como siempre, pero Sailor, los señores así son mi debilidad y aparte es del Medio Oriente y los hombres de allá se me hacen super hot, sí, están guapos. Además me trataba bien, porque lo que más insistía en hacerme era detonarme. Así pasaron más veces hasta que poco a poco me dejó de dar atención, me empezó a descuidar y siempre después de hacer el acá se ponía en su celular y yo sin terminar, ni un pinche abrazo. Me cansé, pero así seguí hasta que un día se mudó de casa a unos kilómetros de su trabajo. Güey, literal después de ese día de mudanza no lo volví a ver, ni hablábamos ni nada. El señor se fue a Turquía de vacaciones y pues entendí que no tenía tiempo y todo eso, además que tenía el tema de la mudanza y otras cosas del trabajo. Al preguntarle cómo estaba, me decía que no tenía tiempo y así, pero siempre se la pasaba conectado al WhatsApp amarillo y pues no te voy a mentir, sí me agüité. Suena pendejo, pero ese güey hizo todo para endulzarme el oído durante todo este tiempo y uno solo, en otra ciudad y lejos de casa, cae fácilmente.
Pasó un tiempo y me habló otra vez, y esta vez yo iba determinado a tumbarle de perdida un celular, cosa que jamás pasó porque me enculé otra vez. Nos vimos y todo bien. Lo que me sacó de onda es que me empezó a presentar a sus amigos, me platicaba cosas más íntimas y me endulzaba más el oído y pues caí otra vez. Entonces, ay, mira, ¿cuántas veces te caíste ya? Total que hace meses le propuse ir a San Antonio, Texas en un fin de semana largo y accedió. Hace 2 semanas aprovechamos un puente para ir por su cumpleaños y nos juntamos entre semana para planear el viaje. Apenas nos dio tiempo de reservar el hotel porque ya andaba de caliente el viejo este. Es sábado y empezamos el viaje. Todo bien de ida, íbamos platicando y todo bien padre. Llegamos a S.A. San Antonio y paseamos por la ciudad y sus misiones y lugares bonitos hasta que se hizo hora de hacer check-in en el hotel. Entramos, hicimos el amor y después nos alistamos para ir a pasear. Conforme pasaba el tiempo lo notaba más molesto, caminaba más rápidamente, me dejaba atrás y hacía caras, decía que pinche gente estúpida que no se mueve y demás malas actitudes, güey. Y yo, cómo me estreso cuando la gente camina lento enfrente de mí. Empezó a llover y nos escondimos en un centro comercial. Mientras decidíamos qué cenar, no quedamos en nada y pues la lluvia nos impulsó a terminar en un restaurante donde la comida estaba X. Nos fuimos al hotel y en camino se le notaba en la cara que ya estaba emperrado. Le pregunté que si quería comer algo más y me dijo que McDonald's, pero como el viejo no tiene paciencia para nada, no quiso llegar porque había fila. En el hotel, entre plática y plática, me dijo que no quiere nada serio, que le da hueva presentarle parejas a su familia, que nomás lo hizo con su ex y que los hochis nomás no valemos verga y que por eso yo jamás podría presentarle a alguien digno a mi familia, que las relaciones dan hueva y aquí es donde saca el cobre. Resulta que hace un mes había ido a París con un compa suyo y me dijo que a él lo conoció hace años con la intención de hacerse novios bien, pero que al final no funcionó, porque el señor nomás quería hacer el amor y su ligue no. Literal me dijo que fue una pérdida de tiempo y que lo dejó por eso. Hazme el perro favor. Total que la plática era solo él quejándose de todo y yo ya no lo quería escuchar más. Me dormí y al día siguiente nos fuimos a ver qué desayunábamos. Decidí un lugar que quedaba 15 minutos caminando y el viejo no dejaba de quejarse, que si estaba bien lejos, que sí que hueva, que bla bla bla. Llegamos y estaba hasta el culo el sitio que fuimos. Fuimos a sentarnos en una banca para planear qué hacer. Me dijo que caminar hasta allá fue una pérdida de tiempo y me empezó a echar la culpa de que este viaje no estaba bien planeado, que mejor nada. No, Sailor, ahí ya estaba harto y me daban ganas de mandarlo a la verga. Todavía que lo llevo en mi carro, con mi dinero, yo manejando y todo, para que me diga que nomás vale verga. Ay, vea. CSPT, qué risa de que pensé que, como estabas diciéndole de que señor y así, pensé que pues mínimo él estaba poniendo coche, estaba de que invitando las cosas. Tú pagando todo y aparte este güey malagradecido. Uy, no, mira, lo dejaba tirado allá a la verga. Nos fuimos de ahí al Álamo y ahí suelta la bomba. Bueno, mientras tú haces el recorrido, yo miré la sombra y procede a irse al lobby de un hotel. Se pasó porque según íbamos a ir juntos y me dejó ahí tirado. Ganas no me faltaban de dejarlo tirado y también y dejarlo valiendo caca en San Antonio. Pues hice mi recorrido y nos fuimos de ahí. Ya venía con su carota y me arrepentí tanto de yo manejar hasta allá. Mejor me hubiera ido solo. Nos fuimos y paramos en un lugar fresón para comer algo y pues nomás estábamos con unas carotas. Y como yo soy todavía joven y bello, aproveché para hacerle ojitos y sonreírle a un señor muy guapo que me echó una mirada. No me importó, porque pues no estoy atado a este güey y yo aún tengo mi pegue. F vio todo, pero me valió. En todo el camino de regreso no hablamos, no le dirigí la palabra porque pues estaba agüitado. Lo dejé en su casa y en cuanto vio que no bajé mis cosas me preguntó, ¿no te vas a quedar? A lo que respondí que no. Obvio el señor a pesar de todo, nomás quería detonarme otra vez. Es el colmo, y pues obvio no se lo iba a dar. Güey, en camino a mi casa cayó un tormentón. ¿Qué otra señal necesito para deshacerme de este situationship? El martes le conté a mis amigos lo que pasó y me dijeron que lo bloqueara, cosa que hice. Me siento mal por bloquearlo, porque a pesar de todo, sí tuve buenos momentos con él, pero sé que no llegaré más lejos con F porque él no quiere nada. Tú, ay, mira qué hueva. O sea, mínimo de que si va a andar así de ridículo y haciendo sus berrinches, que esté más morrillo, pero un señor haciendo berrinches, uy, no, mira. Esquivaste una gran bala. Una gran... No, es que... ¡Ah! O sea, mira, literalmente yo solo me empecé a estresar de imaginarme tener que salir con un señor berrinchudo y así. Ay, ¿creen que Omar Chaparro sea berrinchudo? Ay, a él sí me le aguantaría los berrinches y así. Pero sí, mira, qué bueno que esquivaste esa bala. No te sientas mal por bloquearlo. O sea, ni al caso de que...
Qué bueno que te la pasaste bien a ratos, pero pues ajá, en general no iba a llevar a nada bueno. Pero bueno, sigamos. La verdad siempre me quise quedar con las ganas de enviarte una historia al consultorio, pero aquí estoy lastimosamente, porque este suceso está fresco. Literal hace 2 horas que pasó y como no le quiero contar a mi mamá, te contaré a ti, mi amistad parasocial de hace 6 años. En fin. Hace casi 3 años que empecé una relación desde la prepa gringa, una relación muy bonita, en la que siempre me sentí muy entendida y amada, incluso cuando me daban brotes casi psicóticos cuando estuve en pastillas de birth control. Perdón. ¿Cómo es el birth control? Pastillas anticonceptivas. Pero volteando a ver el pasado, él tuvo comportamientos muy orgullosos, que incluso rompimos por como 2 días y volvimos, pero crecimos y aprendimos a dejar ir todo el problema, porque ni siquiera valía la pena dejar todo por algo que podíamos arreglar. Después de eso me metí mucho en la cabeza una gran duda de morrita. Tengo casi 20 años y la verdad, siento que no he vivido mi juventud como debería. Vivo en Los Ángeles y tengo de todos lados para agarrarme y hacer anécdotas. No sentí justo para mí misma encerrarme en una relación tan pronto, pero dejé esas dudas ir porque la relación con él era demasiado buena, teníamos una conexión tan bonita y habíamos armado un amor muy saludable en el cual las peleas no duraban ni un día. Por desgracia o suerte, se había quedado a dormir un día en mi casa y como no me podía dormir revisé su celular. Sé que no fue la mejor idea, pero él también revisaba el mío, así que con toda confianza revisé y revisé. No encontré nada, pero tenía ese gut feeling de que había algo. Busqué su historial de Google y me encontré con una pendejada. Escort in Los Angeles. O sea, escorts en Los Ángeles. Me quedé helada, ice fría, hielo, pero no me bastó. Y me fui a la app de mensajes y revisé los chats borrados. Encontré todos los pinches contactos de vendedoras de caricia, que yo nunca juzgaré cómo la gente se gana la vida, pero pinche vato, estoy en mi prime de hermosa y todavía se da el gusto de agarrar escorts y debiéndome dinero. La verdad tenía su ubicación, pero nunca fue a lugares que no fuera su trabajo o casa. Y los mensajes no solo era uno, pero varias, así que me valió madre. Y le pegué un vergazo en la pierna mientras estaba dormido para preguntarle qué era lo que tenía en sus mensajes. Muy sacado de la pena, me dice que nomás les hablaba, pero que nunca fue con ellas, porque le daba cosa. A otro perro con ese hueso. Le preguntaba y le preguntaba que me dijera la verdad, pero decía lo mismo, que nomás les hablaba. La neta no sé cómo no lo grabé porque hizo un berrinche increíble, lloraba y se acostaba en mi cama diciéndome que no se quería ir, que me amaba, abrazaba mis peluches, mientras yo le gritaba que se saliera de mi casa. Hasta que amenacé con llamarle a sus hermanos para que fueran por él a sacarlo se fue, pero la verdad quedé entre el limbo de creerle y no creerle, porque jamás se quedaba 1 hora sin responderme un mensaje o sin yo ver a dónde iba en Life 360. Esa es como esas apps donde puedes estar checando dónde está de que la gente, ¿no? Ajá. Aunque no haya ido, siento que es una gran falta de respeto, mega, que la verdad estoy dispuesta a trabajar y perdonar, no, porque él igualmente después de todo el desmadre de esa noche, me dejó saber que todo quedaba en mí, que lo perdonaba y que pensara que haría porque no me forzaría nada. Los hombres pueden echar años a perder por nomás una calentura y aunque me duela tanto, lo sigo amando, no lo quiero dejar ir y no sé si volver y perdonarlo, pero yo quisiera salirme de aquí. Ocupo que si es necesario me mientes la madre y me digas feo, o si crees que vale la pena perdonar, dime también. Tú, güey, o sea, mira, ok, sí, no fue con ninguna y bla, 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 pero si ya tiene esa mañita, literalmente solo es cuestión de tiempo, amiga. O sea, si ya habla con ellas y aparte varias, todavía fuera una, amiga. Todavía fuera una de que habría de que tal vez un poco de perdón en mi corazón, pero varias, amiga. No, es una bomba de tiempo eso, amiga. Un día que se ponga bien pedo, amiga. Un día se puso bien pedo, tú te fuiste de viaje cristiano. No, amiga, o sea, sí, entiendo eso de que sí lo quieres y bla, bla, pero güey, a mi parecer y en mi opinión, siento que solo es algo que va a pasar en cualquier momento y pues, ¿para qué arriesgarte a luego pasar los corajes de que te puso el cuerno y así? Yo digo, güey, que antes de que pase algo peor, pues ya nomás a chingar a su madre, ¿no? Gracias. Mega, o sea, amigas, si ya tiene esa mañita, si se la pasa hablando con varias y así, en cualquier momento se va a ir con alguna. Sí, no. Hola, Sailor. Te cuento mi historia porque eres el único que me falta por escuchármela. Todo empezó en el 2018, cuando conocí a mi ex, a quien llamaremos María.
Desde el principio todo estuvo un poco complicado, porque mi papá y su familia ultracatólica no aprobaban nuestra relación, ya que fue con ella con quien salí del closet, pero superamos esa parte y duramos 5 años, desde 2018 hasta el 2023, cuando decidí terminar la relación. ¿Por qué? Por sus múltiples infidelidades. Desde el inicio y durante al menos 3 años, hasta donde yo supe, María seguía hablando con su ex, a quien llamaremos Carmen, y también con otras ex que prefiero ni mencionar. En el 2020, mientras yo trataba de sobrevivir a la escuela, que estudiaba arquitectura, me enteraba cada tanto que seguía en contacto con Carmen y cada vez era un bajón emocional. Ese mismo año su abuelita falleció, yo no pude acompañarla al entierro porque estaba en finales y me terminó diciendo que no la apoyé, pero a las 2 o 3 semanas de cortar me enteré de que ya andaba con otra chava. Plot twist. ¡Ah! Esa chava era su tía. El abuelo de María tiene un hermano que tiene una hija de la misma edad que ella. Con ella empezó a salir. Supongo que muy poca gente en su familia se enteró, pero una red flag gigante fue que nadie le dijo nada, aunque honestamente tampoco tampoco me sorprendió porque los papás de María también son primos. Pero bueno, esa es otra historia. 5 meses y varias discusiones después, regresé con ella. Fue a mi casa a rogarme que volviéramos. Me dijo que su mamá le había dicho que pusiera en una balanza lo vivido conmigo contra lo que vivió con la otra chica. Regresamos y claro, seguíamos viendo a la tía en reuniones familiares. A veces no quería ir, pero María me presionaba para que sí fuera. La última infidelidad fue en el 2022. Empecé en un nuevo trabajo donde había hecho servicio social y la carga era durísima. Llegaba a salir hasta las 9 de la noche. María empezó a quejarse de que ya no le ponía atención. Incluso me plantó la idea de abrir la relación, pero decía que no soportaría verme con alguien más. Ay, no, hasta me envergué nomás. Imagínense tener una chamba así de que que les consume mucho tiempo. Se la pasan en chinga porque tienen que chambear. Y que aparte de eso su pareja les pida de que abrir la relación porque sienten que no los Bueno, una noche, en una peda por el cumple de su prima Luz, vi que tuiteó: los mensajes eliminados son los mejores. Me pareció raro, pero no dije nada. Al día siguiente usó mi laptop. Yo estaba cruda y haciendo tareas, y dejó abierto su WhatsApp. Iba a cerrarlo, pero vi un mensaje eliminado y me hizo clic con el tweet. Entré al chat. Era con una chava a la que felicitaba por su cumpleaños, con un te quiero y un no respondas si no quieres. Puse su nombre en el buscador, la llamaremos Mine, y vi que un día que dijo que iría a cuidar a su abuelito, en realidad fue a verla a ella, y por los mensajes entendí que habían ido a un hotel. Esa misma noche me pidió dormir en mi casa, pero luego supe que antes había intentado llevar a Mine a casa de su prima Luz, pero no la dejaron. Me juró que no entraron al hotel, que se quedó dormida en el carro, pero nunca le creí. Ay, obviamente. No se quedó dormida en el pendejada. Y sí, la perdoné otra pendejada. La perdoné otra vez. Fue a rogarme a mi casa. Yo no me sentía triste, no lloraba y pensé que no me había dolido. Luego en terapia, mi psicóloga me explicó que tuve un bloqueo emocional. 3 meses después, cuando el bloqueo bajó, me cayó el golpe, el dolor, el rencor, la rabia. Ella empezó a esforzarse porque estuviéramos bien, pero yo solo le agarraba más coraje. Le pedí ir a terapia de pareja muchas veces, pero se negaba. Una vez me dijo que le daba miedo enfrentar lo que iba a salir de ahí. Ay, bye. Ese último año fue el peor. Yo era grosera, irritable, celosa y ella también desconfiaba de mí. Me decía que temía que yo se la regresara, lo cual nunca hice, solo quería salvar lo que quedaba. El 26 de agosto del 2023 cumplimos 5 años, pero lo dejamos para festejar la siguiente semana. Al final me canceló por un evento, ni me reagendó ni sugirió nada. Ese aniversario era importante para mí como para decir, a pesar de todo, aquí seguimos. Pero nada, cada semana lo dejaba pasar. La gota fue el 15... La gota fue el 15 de septiembre. Yo trabajo en el gobierno y tuve que estar en el grito hasta la madrugada. No tenía cómo regresar a casa y un compañero se ofreció a llevarme. En el carro iban su mamá, su hermana y su abuelita y yo atrás apretada. Y cuando le conté a María se enojó horrible.
Todo el fin discutimos. El domingo por la noche decidí terminar. Ella siempre dice que fue de la noche a la mañana, pero yo llevaba un año pidiéndole que fuéramos a terapia. Ya no confiaba en ella. La relación era insostenible. Una semana después fuimos a una sesión de terapia en pareja. Ella pensaba que por fin, haciendo lo que yo pedí por un año, iba a querer regresar. Salimos de ahí, me llevó a comer un helado y me dijo que íbamos a regresar, que solo era una etapa, pero yo le dije que mi no era definitivo. Pero aquí no acá. Ay, amiga, tú también, o sea, si según tú ya era de que mega definitivo el no y así, ¿para qué te fuiste con ella a terapia de pareja? O sea, también Dios las hace y ellas se juntan. Después de terminar pasamos casi 2 años con idas y venidas, ella rogando que regresáramos y yo diciéndole que no. En octubre aún fuimos a un concierto juntas y ese mismo mes tuve un accidente que me dejó en cama hasta diciembre. Ella fue a cuidarme varias veces, me llamaba llorando, flaquita de no comer, y aunque siempre fui firme en no volver, me sentía culpable. Tenía una mezcla de amor y de odio por ella. En enero del 2024 dejamos de hablar tras una discusión. Alguien me dijo que debía conocer a más personas, así que bajé Tinder. Conocí a Fanny, una chica emocionalmente madura y muy distinta a María. Empezamos a salir y en febrero formalizamos algo que duró poco más de 3 meses. Para María fue un golpe muy duro. Luego me enteré que pensó que yo la había engañado con Fanny, pero no fue así. Jamás le fui infiel, ni cuando ella me pidió que lo hiciera para estar a mano después de su última traición. Después de... Ay, qué risa las lesbianas, amigas, o sea... Digo eso porque todavía le falta un chico a esta historia y yo de que... ¿Qué más? ¿Qué más me va a sacar Yo Sigua antes del accidente? Después de terminar con Fanny, María volvió a buscarme, pero ya con cierto rencor. Pasamos el resto del 2024 entre acercamientos y peleas. Yo empecé una nueva etapa de hiking y acampadas, y eso a ella le molestaba. Se imaginaba cosas con mis amigos trepacerros. Discutíamos mucho por eso. En enero del 2025, en la noche previa a mi cumpleaños me hizo llorar, y al día siguiente me llevó una orquídea, un pastel, y en la noche me volvió a hablar solo para decirme que era mejor ya no. Perdón. Solo para decirme que era mejor que ya no habláramos. El mero día de mi cumpleaños. Lloré horrible. Pero unas... ¡Ay, ya! ¡Ya! Pero unas semanas después volvimos a hablar. Yo seguía ayudándole con tareas escolares y en ese tiempo noté señales de que ya estaba con alguien más, pero no las quise ver. Ya no quería venir tanto a mi casa. Si salía de hiking ya no se enojaba. Yo ingenuamente pensé que estaba más relajada, que había cambiado. Me decía que trabajaba todos los fines, que no podía quedarse en mi casa y dejó de hacer videollamadas. También me pedía tener relaciones, pero yo no accedía. Algo en mí me decía que solo me quería como un juego. También quiero mencionar que a mediados de junio me hizo comprar boletos para que fuéramos juntas a un concierto que va a ser a finales del otro mes. Ay, a mí todo esto ya sigue esto. ¿Qué se supone que iba a inventarle a su novia ese día si el concierto va a caer en sábado y su novia vive cerca del recinto donde va a ser? Y así, el viernes 18 de julio, desesperada, entré a una iglesia. Amo que tan pésima estaba la relación que tuviste que ir a una iglesia a pedirle ayuda a Dios. Le pedí a Dios que si ella no era para mí, que me la quitara del camino. No soy muy religiosa, pero esa misma tarde mi hermana me mandó una historia de Instagram con una nota de te amo. Entramos en modo FBI y descubrimos que llevaba con esa chava al menos desde marzo y que yo sin saberlo era la otra. Corté comunicación, bloqueé a las dos, le mandé un mensaje a María, te lo adjunto pero porfa si lo muestras tapa los nombres. No me adjuntaste ni verga mía, pero bueno. A Ivana, su nueva novia, no la conocía pero me vi reflejada en ella. No quería convertirme en la inseguridad de la nueva relación. Después de algunas semanas, en concreto la semana pasada cuando estoy escribiendo esto, no sé cómo Ivana se dio cuenta de mi existencia y supongo que se la hizo de pedo a María cuando yo ni siquiera me quería involucrar. Supongo que María le ha de haber dicho algo similar a cuando yo le cachaba mensajes con sus ex, que yo soy la que la está buscando cuando eso no era cierto. Yo corté el contacto cuando me enteré de su relación. Y bueno, hasta aquí mi historia. Y con esto algunas dudas que me rondan. ¿María de verdad me amó? ¿Cuánto tiempo realmente me fue leal? ¿Y será cierto que sus ex eran las locas que la buscaban o también me mintió con eso? Pongo en duda toda la relación. Me pone triste pensar que todo pudo haber sido una farsa. Omití muchos detalles
porque de por sí es una historia larga, se iba a ser todavía más larga, pues fueron 7 años, 5 de relación y 2 de pilón, yendo y viniendo. Tú... O sea, mira, esas dudas que tienes son dudas con las que vas a vivir toda la vida. O sea, hay muchas cosas que no vamos a saber en esta vida, amigas. Hay muchas dudas que no vamos a poder responder y está bien. Siento que a veces es mejor de que no poder de que responder todas las dudas que tenemos en nuestra vida y así. Pero mira, o sea, siento que el simple hecho de que tú misma digas que no eres religiosa, pero que llegaste al punto de ir a una iglesia a pedirle a Dios de que auxilio, pues siento que eso ya te está dando todas las respuestas, ¿no? O sea, ay no, las lesbianas, o sea, güey, yo amo a las lesbianas, o sea, siento que las lesbianas son muy buenas amigas, o sea, mis amigas más, ya les he dicho de que mis amigas más cercanas de Hermosillo y así son lesbianas, pero, güey, siento que luego las relaciones lésbicas, yoyosigüenses, luego sí son demasiado intensas y luego de que de repente muy tóxicas, ¿no? No todas, no empiecen, no empiecen. Pero ajá, o sea, luego siento que así, o sea, literal, de las peores experiencias que he escuchado de amigas cercanas, o sea, en el amor y así, siempre es de relación de que mujer y así. Un saludo a todas mis lesbis, las quiero mucho, pero truchas, ¿eh? Cuídense mucho. Y si ustedes están pensando de que no, es que yo nunca he conocido a una lesbi tan loca y así, tal vez tú eres la loca. ¡Tú! Sigamos. Envío esta historia para desahogarme y para saber qué opinas y pues que me des un consejito. Todo esto comienza un 28 de junio de 2025, en el cumpleaños de uno de mis amigos que le pondremos Sergio. Tú, volviendo a Sergio otra vez. Él invitó a nuestro grupo de amigos más a 2 chicas más que eran sus amigas. Dentro de este grupo de amigos tenemos a mi expareja que le diremos Andrés y a mi ex mejor amiga Belén. En este cumpleaños, la verdad hubo muchos problemas causados por Belén, pero iremos al tema por el cual te envié esta historia. ¿Cómo era la...? María Belén, María Belén, para hacer el bien. ¿Cómo era esa canción? Belén y yo empezamos a ser amigas el año pasado porque llegamos al colegio el mismo día y ambas éramos nuevas en nuestro curso. Ella y Andrés se conocían desde pequeños, pero nunca hablaron cuando ella se cambió de escuela y volvieron a hablar recién el año pasado, unos días después de que llegamos a nuestro primer día. Andrés y yo éramos pareja hace 7 meses. Durante estos 7 meses Belén cambió mucho su forma de actuar conmigo, era agresiva y me trataba con muy malas palabras, excusando de que era mi culpa por dejarla de lado, cuando jamás fue así. Yo siempre prefería estar con ella antes que con Andrés, ya que con él podía pasar tiempo en otros momentos. Ella siempre que podía me dejaba de lado o me dejaba sola por irse con otras personas, lo cual a mí me dolía mucho, pero obviamente no iba a controlar con quién se juntaba y con quién no. Ahora volviendo más al presente, en este cumpleaños Andrés y yo habíamos discutido porque él me había dicho que había comenzado a consumir de la hojita verde, sabiendo perfectamente que a mí no me gustaba eso y no iba con mis estándares de persona que yo quería en mi vida, y más encima me lo había estado ocultando por miedo a mi reacción. A lo que yo comienzo a llorar, porque primero, me molesta que me oculten cosas por miedo, siendo que si me lo hubiera dicho antes, yo no me hubiera sentido tan mal, y segundo, porque estaba consumiendo algo que sabía que a mí no me gustaba. Yo le pedí que si por favor me podía dar un poco de espacio para pensar las cosas y luego volver a hablar. A lo que llegó esta susodicha Belén a salvar la relación, según ella, comenzando a tironearme e insistirme en que yo debía perdonar a Andrés. Cabe recalcar que yo y Andrés estábamos un poquito pasados de tragos, al igual que las otras personas en el cumpleaños, pero Belén era la única que estaba sobria, porque solamente había tomado un sorbito y no tomó más porque después debía irse a su casa. Yo le pedí que por favor me dejara pensar las cosas y que me dejara calmarme, a lo que ella me suelta y sube a la habitación donde estaba Andrés y va a consolarlo, mientras yo estaba en el living tratando de calmarme y pensar bien las cosas. De un momento a otro veo a mi expareja Andrés salir llorando de la casa e irse donde su primo, a lo que viene Belén riéndose y diciéndome que Andrés era un hueón, que era súper saco wea, que no lo perdonara y cosas muy feas, mientras ella se reía de toda esta situación. Me la imagino riéndose de que... Luego,
Después de todo lo que me dijo, comenzó a llamar a una amiga que había ido también al cumpleaños, pero que ya se había ido porque era muy tarde, eran como las 3 a.m. y ella había dicho que se llevaría a Belén, pero como no la encontró llegó y se fue simplemente. Belén, cuando nuestra amiga le contestó, comenzó a insultarla y a decirle que todo lo que había pasado era su culpa y tratándola de muy mala manera por haberse ido y no llevársela, a lo cual todos quedamos muy descolocados, porque como te digo, ella no estaba alcoholizada ni con ningún tipo de sustancia como para que estuviera actuando de forma tan maniática. Entonces yo me ofrecí a llevarla y que se quedara en mi casa para que no tuviera problemas, en lo que ella aceptó. Yo quedé muy confundida y preocupada por Andrés porque le hablaba y lo llamaba y solo me cortaba o me respondía con puntos a los mensajes. Estaba sumamente nerviosa por todo y Belén no me daba mucha respuesta de que había hablado con Andrés porque según ella estaba muy curada. Es importante saber que ella ya había tomado antes. Se llegó a tomar más de 5 vasos de vodka y jamás actuó como estaba actuando ahora, lo cual se me hacía muy extraño. Recuerdo que esa noche cuando llegué a mi casa comencé a llorar porque extrañaba mucho a mi pareja y no entendía la manera en la que había actuado cuando se fue, a lo que Belén me consoló y me abrazó para que me durmiera tranquila esa noche. Ahora daremos un salto al tiempo al martes 1 de julio a la madrugada, las 12 a.m. Andrés durante el domingo y lunes actuaba de una manera muy extraña conmigo por chat, no me respondía como antes y era mucho más distante, y pues Belén actuaba igual, de una manera muy agresiva y pesada conmigo por mensajes, tratándome como el reverendo culo porque me estaba sintiendo mal por lo que estaba pasando en mi relación. Ahora volviendo a la madrugada, me llegó un mensaje en el cual me decían que Belén, mi mejor amiga, que se vino a quedar a mi casa, que durmió conmigo, tuvo mucho tiempo para decirme las cosas, se había besado con mi pareja en el cumpleaños de mi amigo Sergio. Ya, me encantó que me pusiste así como que emojis de shock y me escribiste eso en mayúsculas, pero güey, se mega veía venir, mega se veía venir. Yo sentí que el mundo se me desmoronaba. Realmente pensé que todo esto era un sueño y al momento de hablarle a Belén para pedirle una explicación comenzó a decirme qué mierda me pasaba por la cabeza. ¿Cómo creía cosas así de ella? Todo es un invento. Reacción que se me hizo muy rara hasta que me dice: Liz, perdóname, realmente no recuerdo nada, pero yo no hice nada. A lo que me dan unas náuseas horribles al leer ese mensaje y llamo a Andrés para pedirle una explicación de todo este tema y me dice: voy a ir a tu casa, es importante que hablemos esto cara a cara. Ahora se me había confirmado todo al 100%. Cuando Andrés llega a mi casa hablamos las cosas y él me contó todo desde su punto de vista. En resumen, desde la visión de él, lo que pasó fue que él estaba en el baño encerrado con Belén porque ella tenía miedo de entrar sola y entonces le dijo que la No tengo miedo de ir al baño. Blek. Nah, pendeja la Belén, Ella cerró la puerta con pestillo y de la nada tiene el recuerdo de haberse besado con ella y cuando ella se alejó y se sentó en el WC por lo que había pasado, se volvieron a besar hasta que entró Sergio al baño. Yo comencé a llorar y a pedirle una explicación de por qué lo hizo, pero solo me decía que no entendía, que se arrepentía mucho y que por eso se había ido llorando ese día, porque se sentía mal de lo que me había hecho, que no entendía cómo pasó. Mientras hablaba con Andrés, Belén me mandaba mensajes diciendo cosas muy extrañas, como que ella no recordaba nada, que ella no era culpable y así. Cuando yo le dije todo lo que hablé con Andrés, ella simplemente me dijo que primero fue él quien la presionó a ir al baño, luego que fue ella, luego que fue él, luego que fue ella y muchas cosas que me confundían más y más. A lo que le pedí que fuera honesta y ella simplemente me dijo: yo estoy tranquila, porque no hice nada. Creo que el segundo beso no fui yo quien lo comenzó. Y pues tengo mi conciencia limpia porque a mí todos me apoyan, porque yo no hice nada malo. A lo que yo quedé loquísima, entré en colapso de sentir que fue mi culpa que me cagaran y que aparte mi mejor amiga se hubiera encargado de ocultármelo y no decirme nada, siendo que se quedó conmigo, usó mi ropa y durmió en mi cama luego de lo sucedido en aquel cumpleaños. Como dato, Belén está en algo con un chico como hace un mes o dos y ya lo había cagado una vez con una chica en venganza solo porque cuando aún eran amigos, este chico se dio un piquito con una compañera y cuando la aconsejé ella se molestó y me dijo que así era ella, que ella se vengaba y ya, faceta que yo nunca antes había conocido. No, tú siendo amiga de Teresa, amiga.
Luego comenzó a decirle a medio mundo que esta chica la había obligado a besarse, que la encerró en el baño a la fuerza y que todo fue obligado, que ella no quería nada, siendo que cuando le pregunté, ella me dijo que había disfrutado de esa besada extrema con esa chica, pero que no llegaría a nada porque estaba con este chico que le pondremos Antonio. Belén, desde ese cumpleaños se ha dedicado a dejar mal a mi amigo Sergio porque se besó con él y a mi amiga Daniela, con quien igual se dio un beso. No, Belén, no discriminando de que a todos, de que tengo para todos, vénganse. Pero según ella, todos la obligaron y que ella estaba muy curada como para negarse un besito. Y bueno, aquí viene mi pedida de Ay, mira, a ver, ¿con qué mamada me va a salir? Andrés me ha estado pidiendo mucho por una segunda oportunidad y yo la medio acepté con la condición de que debe cambiar, debe dejar de tomar tanto y dejar de consumir de la hojita verde. Él me ha mostrado un cambio en este mes que llevamos separados, incluso se ha vuelto más detallista y cariñoso, demostrándome que sí se arrepiente de todo esto. Aparte que luego de lo que pasó con Belén en ese cumpleaños, él se fue llorando, mientras que Belén se burló de toda esta situación e hizo como si nada estando a mi lado. ¿Qué crees que debo hacer? ¿Debo replantearme nuevamente una segunda oportunidad con él? ¿O simplemente dejo toda esta relación como una amistadilla? Saludos desde la Patagonia chilena. Ay, amiga, por eso luego no entendía bien lo que leía, perdóname. Te adjunto una foto de ese día. Obviamente yo no se las voy a poder poner. Mi amiga, mi novio y yo. Cuando vi esta foto, luego de saber todo, me replanteé que quizás yo era el mal tercio en esta imagen. Ay, pues ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que debería darle otro Mira, no sé por qué, pero mi cerebro me está diciendo de que pues igual sí. Miren, yo siempre les digo a todos de que sí, mándalo chingada a su madre, sí. Siento que esta Belén, amiga, sí, de quien deberías alejarte es de esa Belén. Porque ya vimos que no discrimina con nadie y que nomás hay que andar así. Y pues, o sea, sí, tu novio sí se pasó ahí, pero si dices que se nota arrepentido, que sí estás notando esos cambios y todo, pues igual y no sé por qué, amigas. No sé por qué, pero estoy sintiendo, es un mensaje divino que me está llegando de que, mira, yo digo que X, ¿no? De que sí, puedes volver a intentarlo, si dices que sí está cambiando y así, pero a la primera vez que haga una cosita que te moleste y así, ahí ya de que, ay, ya chinga tu madre, pero por el momento, yo que X. O no. O sí. O no. Entonces, ajá, mi consejo, aléjate de esta amiga porque siento que no era tan tu amiga, nomás quería hacerte la gatada. Y pues suerte con tu noviecito, pero a la primera de que ya. Bye. Gracias. ¿Tú alguna vez han tenido una Belén así en su vida, amigas? Yo no, pero pues, porque yo nunca tengo de que prospectos amorosos, entonces nunca me ha tocado que alguien me haga la gatada así, pero bueno, sigamos. Honestamente, siempre pensé que cuando me animara a escribir al consultorio sería de mis miles de dramas, de cómo he terminado anexando a mi ex, a otro mandándolo al psiquiatra, etc. Pero esta vez vengo a funar a mi papá, porque de verdad es un chismón que vale la pena. Todo empezó desde que mi mamá se enamoró del perro mentiroso de mi papá. Para no hacerte la cardíaca, cuando decidieron separarse después de 8 años, fueron a terapia de pareja por unos meses para tratar de arreglar las cosas. Y obvio, era tan narcisista mi papá que convenció al psicólogo y a mi mamá de que ella fue la que hizo mal, que había tenido microinfidelidad. Porque mi mamá en esos meses fue a ver a su mejor amigo, con el que tuvo un crush antes de conocer a mi papá. Total, en realidad, el que sí puso el cuerno fue mi papá, y mi madre se enteró años después de la separación, pensando todo ese tiempo que ella había sido la culpable del fallo de la relación. Pero esto ni siquiera es el chisme, es solo para darte contexto del tipo de persona que es mi progenitor. Pasaron años y mi padre tuvo varias novias, que obvio ninguna funcionó porque el señor es don inestable, hasta que encontró a Juana, y todo aparentemente bien mientras eran novios. No me voy a meter en detalles porque si no jamás termino, pero digamos que al final Juana no fue una pera en dulce, aunque a mi abuela cuando la conoció le dijo mi papá, por fin alguien que vale la pena, o sea, que chinga a su madre mi mamá. Después de un año se casaron y todo cambió, tanto que hasta mi abuela se tragó sus palabras y le rogaba a mi mamá diciéndole que ella sí era la única.
Fue como la bruja de Blancanieves. Me regreso un poco. Cuando yo nací, mi mamá utilizó su crédito y sacó una casa de Infonavit que junto a mi papá pagaron con el compromiso de dármela a mí cuando cumpliera 18. Llegó el día y decidí que lo mejor por el momento era rentar la casa para tener un dinero extra. Obvio, no sabía nada de ser arrendadora. Entonces mi papá me dice, ya tienes tu casa, pero como apenas empiezas la vida adulta, yo te voy a ayudar a administrarla. Todos los meses yo te deposito la renta, pero yo haré los trámites de mantenimiento e inquilinos mientras vas madurando y creciendo y entendiendo las cosas. Y yo, como lo único que quería era dinero extra para irme del país, cedí. Así pasó un año. En ese momento, yo vivía con mi novio en Estados Unidos y estaba terminando un diplomado en México. Durante esos meses, tuve un presentimiento raro y un día, hablando con mi mamá, le comenté, oye mamá, ya sé que va a sonar chistoso, pero creo que mi papá le está poniendo el cuerno a Juana. Mi mamá solo se rió y dijo, pues quién sabe, pero no me sorprendería. Pasaron meses y un domingo mi papá me llama y me dice que la familia de Juana, su hija mayor y menor, el esposo de la hija mayor, la familia del esposo y ellos dos iban a estar en la ciudad donde vivía yo en ese entonces. Mi novio no se llevaba con mi papá y me dijo que mejor no fuéramos a cenar con ellos y yo, como me valía mi papá, acepté. No fuimos con ellos. Red flag para el güerito ahora que lo pienso. Regresando al tema, en mi rutina cotidiana una vez por semana salía a cenar con mi mamá. Esa semana yo llegué tarde a la semana por mi escuela. No habían pasado ni 15 minutos de estar en el restaurante cuando Juana me mandó un WhatsApp súper extraño. Ella no me había entablado una conversación conmigo desde que se casó con mi papá. El mensaje decía que si podía bloquear a Petra, una señora que supuestamente estaba difamando a mi papá en redes sociales y que no quería que me afectara. Yo estaba extra confundida y le empecé a hacer preguntas como ¿qué tipo de difamación? Porque yo pensaba que era algo de dinero o fraude. Ahora sí, agárrate los calzones. Petra era nada más y nada menos que el amante de mi papá y le mandó videos 3X a la hija mayor de Juana el domingo que estaban de paseo en Estados Unidos con toda la familia, y la hija de Juana vio el pilín de mi papá y los melones de Petra. Tun. Yo grité en el restaurante sin exagerar, ¡te lo dije! Y mi mamá cero entendía. Le conté todo y ella, ¡ay, no puede ser! Moraleja para las girlies, jamás duden de su intuición. Y como somos bien chismosas, mi mamá y yo buscamos en Facebook a Petra para verla en persona. Y yo, sorpresa, era para la verga. Era paciente de mi mamá. Aunque solo fue a terapia 2 o 3 veces, pero justo en el tiempo de la relación de ella y mi papá. Pensarías que ya acaba el chisme, pero no. Resulta que Juana, despechadísima, me contó por WhatsApp absolutamente todo. Se tomó en serio que yo estudiaba psicología, aunque era organizacional. Anyway, me dijo que mi papá le decía que llegaba tarde porque me daba raite a mi casa en Estados Unidos y salíamos a cenar, dizque para sanar nuestra relación. Obvio era mentira, mi papá es el padre más ausente de la historia. Y para rematar, ¿de dónde salió Petra? Nada más y nada menos que era la Era la inquilina de mi casa de Infonavit que mi padre me ayudaba a administrar junto a sus 2 hijos. Antes de la visita de la familia de Juana, según lo que ella narra, mi papá ya se había salido de la casa y quería terminar la relación, pero Juana no entendía por qué. Todo tuvo sentido después de ese video. Después de eso, a mi progenitor lo corrieron de la casa de Juana, lo mandaron a terapia, pero obvio Juana, que no es tonta, lo perdonó, porque mi papá tiene dinero, tanto así que a Juana, antes de la infidelidad, le puso caca. No sé por qué leí le puso caca, pero le puso casa, carros, le pagó universidad a sus hijos, visas, etc. Y hoy en día lo trae de perro por ese dramón y la vergüenza que le hizo pasar. Honestamente, good for her. Después de ese incidente, donde me usaron de tapadera para justificar sus llegadas tarde y me daban dinero al mes para que no cuestionara nada, obvio tomé el control de la casa. Al final la vendí, estaba llena de malas vibras. Y bueno, hoy en día yo juraría que mi papá le sigue poniendo el cuerno a Juana, pero pues gracias a esta, que es solo una de las miles de patoaventuras de mi papá, es que cero creo en los hombres hetero. Qué hueva de que no a tu papá causando desfiguros de que por todos lados y así. Lo bueno entre lo malo, mínimo tiene dinero. Mínimo. Entonces, güey, si va a andar dejando traumadas a mujeres y así, mínimo me alegra saber que les puede sacar dinero.
¿A ti te manda dinero? ¿Te manda dinero, amiga? Siento que si yo estuviera en esa situación y luego después me enterara otra vez que le pone el cuerno a su próxima pareja porque pues ya vimos que es common occurrence, entonces seguro lo va a hacer, intentaría investigar yo y luego lo sobornaría de que, a ver, apá, ¿quieres que tu secreto esté bien guardado? Pues deposítame unos dolaritos y así, pero bueno. Ay, malditos hombres. Te quiero contar lo siguiente y te cuento algo de contexto. Hace aproximadamente un año, julio del 2024, mi suegra falleció de un paro cardíaco. ¡Ay! Ella vivía en Yucatán y yo vivo en Aguascalientes con mi esposo y mis 3 hijas. Mi esposo se alejó mucho de su mamá porque ella francamente fue muy despegada y desamorada, porque casi no le demostraba amor desde su niñez. Según nos contaba mi esposo, a él lo dejaba solo desde que estaba chico de 3 añitos en su casa, mientras mi suegra recién enviudó se iba a trabajar. Él es el más chico de 6 hermanos. Mi esposo creció, se graduó de arquitecto. Su madre el día de su graduación le regaló un mapa de la República Mexicana para que buscara trabajo. A él le ofendió mucho, a tal grado que se vino a vivir a Aguascalientes, donde nos conocimos y se casó conmigo, ya con 27 años de casado. Mi esposo casi no visitaba a su mamá, una vez al año por lo mucho. Él ya tiene 30 años viviendo fuera de Yucatán, pues te comento, resulta que la señora recién falleció. Mi esposo no pudo asistir al funeral por su trabajo, él estaba muy triste y le rezó el rosario desde aquí en Aguascalientes. La señora falleció en julio y en octubre de ese mismo año, mi esposo comenzó a tener comportamientos muy extraños hacia mí y sus hijas. Él decía de repente muy enojado que por qué no había ido al funeral de su madre. No tenía sentido porque él mismo ya sabía el por qué no había podido ir. En marzo, él recibió su parte de la herencia de su madre, dinero que usamos en pagar deudas y hacer mejoras a la casa. Todo muy bien pasó durante los 3 meses siguientes. Para ese momento sentíamos la presencia de ella. No dijimos nada, no la corrimos, pero tampoco la dejamos quedarse. Ya en mayo de 2025, comenzó a reclamarme que dónde estaba el dinero de su mamá. Estaba insistiendo mucho y me reclamaba, y yo le explicaba en qué fue el dinero mostrándole tickets y todo, aun cuando todo eso eran cosas que él había sugerido o estaba de acuerdo desde que recibió el dinero. Luego de eso se calmaba. En junio de este año, mi esposo no quiso llevar más lunch a su trabajo y no quería volver a comer nada en la casa. Él solo comía en la calle. Eso a mí se me hizo muy extraño. Luego comenzó a tener sueños bien recios, donde me decía que me había visto que estaba con viejos y que yo tenía amantes y que se los ocultaba. Yo me dedico a ser ama de casa y todo el tiempo estoy con mis hijas encerrada. Pero me decía que me veía en los sueños teniendo comportamientos con los viejos que eran mis amantes según él. Yo me defendí de sus acusaciones que no eran ciertas y lo ignoré porque no tenía ningún sentido nada de lo que decía. Así estuvo durante una semana soñando cosas similares. Decía que me creía pero no se veía muy convencido. Luego se distanció mucho de mí y de mis hijas. Días después yo lo noté muy agresivo conmigo y rebelde. No quería verme ni a mis hijas. Las 2 más chicas lo veían llegar y salían corriendo. No se le acercaban pero tampoco decían por qué. Él solo llegaba del trabajo en la tarde-noche, decía que estaba muy cansado y se iba a bañar. Yo tuve que acercarme a una vidente para saber qué le estaba pasando. Ya me sentía harta y desesperada, y ella me dijo que la viejilla suegra lo estaba manejando a él a través de sus sueños y que estaba muy perra conmigo, que ella quería separarnos y que le decía a él que no fuera menso, que se buscara mujeres, que buscara lo que lo hiciera feliz. Lo alejó de mis hijas diciéndole que pobrecito, que él no debía sacrificarse trabajando por nosotros, que debía ser libre y pensar en él, pues este viejo se buscó a 2 viejas y estaba planeando dejarnos en la calle que había comprometido nuestra casa. Se estaba mensajeando con una vieja y por las mañanas cuando se iba a trabajar se agasajaba a la otra tipa que era compañera de trabajo. Un día que recién llegó de su trabajo lo confronté. Él se puso muy agresivo conmigo y me maldijo a mí y a toda mi descendencia. Estaba como endemoniado. Yo no podía hacer mucho porque para poder alejar a la viejilla de nuestras vidas tenía que pagar para que le retiraran a la viejilla y yo no tenía dinero en esos días para pagar a la verga. No, esto siendo de que la mezcla perfecta entre ultratumba y consultorio. Tenía que esperar 15 días a recibir un dinero para poder mandar que le quitaran a esa entidad de encima. Por mientras, un día que la casa estaba tranquila y en silencio, de buena manera le pedimos a la viejilla que se fuera, pero parece que con más ganas se aferró a él y le cambió la mirada como endiablada.
todo el tiempo que estuvo esa señora con él. Lo volteó todavía más en mi contra. Mi hija más grande está aprendiendo a leer el tarot y ella pudo hacer una lectura para saber más sobre con quiénes andaba mi esposo y cuáles eran sus intenciones. Ahí nos enteramos que él planeaba largarse de la casa y dejarnos en la ruina. Yo anoté en una libreta los resultados de la lectura del tarot y guardaba la libreta entre mis cosas en un librero. Se veía muy discreta entre todo lo demás, y al día siguiente, antes de irse a trabajar, mi hija lo vio a él sacando esa libreta del librero donde yo la tenía guardada. No vio el contenido, pero tuve que cambiarla del lugar y con candado. Mi esposo no era el mismo, se veía como un zombie que obedecía órdenes, y para entonces él estaba totalmente en mi contra y a mis hijas no quería ni acercarse. Yo conseguí unas goticas con la señora vidente para amansarlo un poco y que no estuviera tan agresivo, y se las echaba en algo que se fuera a comer, pues él no comía nada, solo se iba a dormir al volver de trabajar. Fue un tiempo muy estresante y desesperante porque él cambió mucho negativamente. Finalmente pude conseguir el dinero que ocupaba para quitarnos a esa vieja de encima. El trabajo consistió en que le iban a enterrar, que aunque ya estuviera muerta, ya no nos molestaría más. Le pregunté a la vidente que cómo sabría yo que cuando la suegra se hubiera ido, y me dijo que cuando la sueñe es cuando se completó el trabajo. A los 3 días del trabajo la soñé. Le veía el rostro a la mujer, un rostro duro y enojado. Se me aparecía y se desaparecía varias veces en el sueño, y al 4.º día tuve otro sueño donde 2 entidades oscuras venían por ella sin decirle nada. Mi suegra estaba pegadita donde estaba mi esposo. La agarraron y ella iba gritando que a dónde la llevaban. Las entidades no decían nada ni respondían nada. Se la llevaron y la echaron a un hoyo. La metieron y le pusieron una tapa encima. Ese mismo 4.º día de que le hicieron el trabajo, la presencia de mi esposo estaba más tranquila, ya no se sentía una mala energía. La suegra se había ido. Ese trabajo apenas lo hicieron en este mes, los días 1 de agosto, y bendito sea que funcionó. Al final, la vidente me dijo que mi suegra nunca me quiso en vida y en muerte menos, y que le estuvo sembrando ideas a mi esposo para que nos abandonara, e inventó muchas cosas para hacerme quedar mal ante mi esposo. Ahora él ya está más tranquilo, de nuevo cambió por completo, y mis hijas más chicas se le acercan con más confianza, aunque yo todavía no me la creo que ya pasó todo. Eso estuvo muy fuerte. Eso es todo. Tú. Amiga, mega. Tú, o sea, güey, está bien que ya se le haya despegado la doña o lo que sea, pero igual yo estaría de que con un ojo aquí y el otro de que acá. Ay, ojalá pudiera de que mover un ojo así. But I gotta keep an eye out for Celine. Qué miedo, vea. Mega ultra tumbísima junto con consultorio y así. Me recordaste mucho los relatos que mandan a este canal que alguna vez yo les recomendé, que si les gustan mis videos ultra tumbísima les va a encantar ese canal. El Rincón del Horror. Vaya a escucharlo. Pero bueno, mía, te mando puras buenas vibras y espero que no tengas que volver a pasar por algo así. Sigamos. Hola, Sailor. Quiero contarte la vez que pensé que iba a andar con una señora que me sacaba 32 años. Cabe aclarar que en ese entonces yo tenía 20 y ella 52. Bueno, todo empezó cuando un día en el trabajo llegó una nueva señora a trabajar. Yo desde que la vi se me hizo guapa, pero no pasó de ahí. Le vamos a poner Ali. Ali era amiga de una de mis amigas, entonces se acercó a nuestro grupo de amigas a platicar y ya me ubiqué. Porque una de tus amigas tenía una amiga de 52 años teniendo ustedes 20. Ella llegó a finales. Bueno, no, porque está diciendo que están en el trabajo y pues. Sí, perdón. Luego en el trabajo de que tienes amigos de todas las edades. Ella llegó a finales de año y en diciembre me regaló unos chocolates diciéndome que me quería mucho, aunque ni me conocía. El chiste es que ella tenía carro y nos decía que nos subiéramos con ella. Mi trabajo es hacer censos en la calle, entonces por eso ella decía que nos llevaba porque las secciones nos quedaban cerca, pero luego me enteré por personas cercanas a ella que le daba asco subirnos y que olíamos a patas. Ok. Al inicio todo era normal, pero al siguiente año las cosas cambiaron, ya que nos movieron de área y nos tocaba trabajar juntas casi todo el tiempo. A mí me empezó a gustar y ella obviamente se daba cuenta. Empezábamos a jugar que éramos novias, nos besábamos, ella me celaba. A veces ella fingía que hacíamos el amor, pero con ropa. Me presentó con sus hijos y amigos cercanos como su novia. Sus hijos son más grandes que yo, by the way. Siempre me decía: si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. Nada tiene de especial. Tun, tun. Dos mujeres
que se da la mano. Decía cosas muy raras, pero después de un tiempo yo le dije que estaba enamorada de ella. Ella siempre me dejó en claro que era hetero. Entonces le dije que dejáramos de hacer esas cosas. Según ella entendió y me dijo que me quería mucho, pero no fue así. Empezó a usarlo a su favor para pedirme favores. Me decía mi amor cada vez que me pedía algo, ya sea dinero, que le hiciera su trabajo o que le comprara algo con mis tarjetas departamentales. Al inicio yo cedía porque pensaba que éramos amigas y así nos llevábamos, pero después me di cuenta que solo me utilizaba y yo empecé a estar distante con ella. Ya no le prestaba dinero y ella se acercaba a besarme de nuevo, pensando que volvería a caer, pero eso solo hacía que me molestara y me alejara más. Yo la ignoraba, pero ella siempre se acercaba a decirme que yo había cambiado y que ya no la quería, que la hacía sentir muy mal con mis actitudes. Sailor, la culpa me comía, sentía que ella tenía razón y le volvía a hablar, pero no me daba cuenta que me alejaba porque no respetaba mis límites, cosa que ya habíamos hablado y que ella dijo que entendía. Este ciclo se repitió en muchas ocasiones. Después de un tiempo, pensé que yo era el problema y comencé a cambiar. Cedía muchas cosas que me hacían sentir mal por estar bien con ella, y entonces empezó a hablar mal de mis amigas cercanas diciéndome que eran malas amigas. Me quería aislar de ellas. Me di cuenta y me volví a alejar. Les conté a mis amigas cómo me sentía y ellas me dijeron que en efecto me estaba manipulando. Pero no me bastó. Quería más No me bastó, quería más manipulación. Como siempre regresé a hablarle, fui madurando poco a poco y a darme cuenta de muchas cosas. Le empecé a decir cómo me hacía sentir y ella solamente me ignoraba o fingía demencia, diciéndome que no se acordaba que le había dicho que me hacía sentir mal. Poco a poco ella se fue alejando, pero siempre me echó en cara que había cambiado mucho, que ella extrañaba a mi antigua yo, que me había convertido en mala persona, que mis amigas me manipulaban para que pensara como ellas, que ella me quería mucho y por eso me lo decía. Era muy mentirosa y me hacía sentir culpable y mala persona. Yo hice algunas cosas mal, como ignorarla o alejarme sin darle alguna explicación, pero una de mis mejores amigas me dijo que las hice por reacción a todo lo que estaba viviendo. Obvio no supe cómo gestionar todo lo que viví, me vio la cara por un año, al final a mí me cambiaron de área y ahora la veo muy poco, pero me alejé totalmente de ella, diciéndole que la quería mucho pero que me hacía sentir mal. Le pedí disculpas por todo lo que hice mal y ella solo me dijo que ella sí me quería y que por eso siempre me mandaba mensajes, pero no le importaba lo que yo le contara, me ignoraba cuando yo le contaba algo de mí. También me amoldé a sus gustos, pero ni así, me seguí ignorando y hablando cuando quería, solo me rendí en seguir sosteniendo una relación con ella. Ali me bloqueó de todas las redes sociales y yo también. Ahora cada que nos vemos nos evitamos. No te voy a mentir, extraño las cosas buenas que vivimos porque me apoyó en muchas cosas y estuvo para mí en momentos vulnerables, pero solo me manipulaba. Seguiré con mi vida porque siento que soy joven y me quedan muchas cosas por experimentar y aprender, pero me queda la duda. ¿Crees que debería ir a hablar con él? No, ni siquiera había terminado de leer esa pregunta. Esto terminó hace 2 meses. Siento que debo seguir con mi vida y superarlo, pero me gustaría que fuera en buenos términos. Ah, mira, no tú queriendo... Hasta la Lucas se enojó. No tú queriendo terminar en buenos términos con la doña de 52 años que se estaba ligando una de 20. Güey, qué oso que te manipule una señora de 50 y tanto. O sea, nada en contra de las señoras, pero pues güey, esta sí suena que está de que medio rara si se está ligando a alguien de 20. Todavía... alguien de, no sé, de 26. Algo así de que, bueno. Pero, güey, 20 y 52, no. No, tú queriendo terminar de esto bien. No, amiga, ya, o sea, literalmente te tenía loca y vas a quedar más loca. Ya, literalmente, déjalo pasar. Fin. Gracias. No, güey, no manchen. Bastante LGBT este consultorio. Y bastante peripecia, amigas. Pero bueno, sigamos. Ay, ¿qué pasó, mi amor? ¿Por qué lloras? Todo empezó cuando estaba en la universidad donde estudié. Me habían contratado para dar un curso. ¿De qué? Eso no importa. Lo importante fue que cuando estaba esperando para la hora de inicio, me quedé sentado en una oficina y abrí la sección amarilla como era de costumbre. Cabe aclarar que acababa de terminar una relación que me había marcado para siempre. Fue entonces que andaba de facilón y cada que tenía la oportunidad abría la sección amarilla. ¡Ay, la sección amarilla es grande! Nunca había escuchado de que le dijeran así. Está chistoso. Ese día me llegó un mensaje de un perfil vacío que no tenía ningún dato. Me mandó un hola.
y como estaba a pocos metros de distancia se me hizo fácil contestarle y ver si surgía algo. Le contesté y lo primero que hice fue pedirle una foto, pero como no me la quiso mandar, me dijo que nos viéramos en un laboratorio al fondo de la universidad donde casi no pasa nadie, y entonces fui. Al llegar lo vi, me estaba esperando asomándose de manera discreta entre la puerta del laboratorio, un señor de unos 40 años, así como me gustan. Cabe aclarar que yo en ese entonces tenía 24, chaparro, delgado, poca barba, usaba lentes y me animé a ir hacia él. Estando dentro del laboratorio, me dijo que vivía en la misma ciudad que yo, a unos 40 minutos de donde está la universidad, pero que trabajaba ahí y que era doctor. Ese día no pasó nada, pero nos pasamos números y nos pusimos de acuerdo para que nos viéramos en mi casa otro día. Los días pasaron y se me hizo súper romántico que un día me dijera que me estaba esperando afuera de donde yo estudiaba. Ay, me hubiera dado miedo. Estoy estudiando un posgrado. Me sorprendió mucho que tuviera ese detalle conmigo. Salí y me estaba esperando con un café y un pan. Me dijo gorda sin decírmelo. Ese día tampoco pasó nada, solo me dio el café y se fue. Ah, bueno, eso está lindo, sí, mega. Por mensaje, se la pasaba diciéndome que quería todo conmigo y que si era posible formalizar una relación con él. Yo no estaba seguro de querer hacerlo, pero tampoco me cerraba la posibilidad por completo porque se me hacía muy guapo. Pasó una semana y quedamos de vernos en mi casa, y después de tanta espera hicimos el amor, pero no fue como yo lo esperaba. Nos empezamos a besar, a quitar la ropa, y fui cuando le quité el pantalón. Ay, odio esos calzones. Y fue cuando le quité el pantalón que me di cuenta. Traía jockstrap. Güey, si no saben cuáles son, güey, son ese tipo de calzones. Ay, yo los odio. Se me hacen bien nacos, güey. O sea, perdón. No es perdón, pues es mi opinión. Que les va. Me vale verga. Güey, sí, se me hacen. O sea, si vas a querer andar como en un. ¿Cómo se dice? En un calzón así de que. Caliente, pues preferiría una tanga que un jockstrap, ¿sabes? ¿O ustedes qué opinan? No sé, como que los jockstraps no me dan buenas vibras. Y quedé sorprendido porque él me había dicho que era activo. Ay, puede ser, aunque tenga jockstrap a mía. Él notó que me di cuenta que era uke. Voy a usar los términos seme y uke para vivir la fantasía otaku. Aquí verán en pantalla para que entiendan qué es cada cosa. Él notó que me di cuenta que era uke, y la verdad yo no tengo ningún problema por ser seme. Entonces le pregunté que si estaba seguro de hacerlo y me dijo que le diera un momento y se fue al baño. Yo lo esperé y cuando regresó procedimos a hacer el amor. Todo iba bien hasta que me percaté de un olor muy desagradable y en ese instante sentí algo entre mis piernas, así como lo oí. El doctor se había cagado. Pues amiga, si andas metiendo tu ajá en ajás, también que te sorprende que te pueda pasar eso. Les juro que nunca me había pasado algo igual. No sabía qué hacer y cómo reaccionar. Lo único que hice fue quitarlo de encima y me metí a bañar. El doctor estaba todo apenado. Y yo le dije que se fuera. Ay, güey, el peor día de su vida. Se los juro que no quise ser grosero, pero me salió del alma. Me intentó mandar mensajes para que nos volviéramos a ver, pero no se lo volví a permitir. A las semanas me di cuenta por sus estados que estaba casado. ¡Tum! Y tenía 2 hijos. ¡Tum! Eso solo me dio razones para no volver a verlo, pero eso no fue todo. Un mes después, estando en el gym, lo vi. Estaba con un amigo mío que ya conocía hace tiempo porque coincidimos en horario cuando entrenamos. A él también me lo comí, pero terminamos siendo amigos. Le mandé mensaje a mi amigo que si se estaba comiendo el doctor, a lo que él, muy sorprendido, me dijo que era hetero y que nunca le había propuesto nada. Eso me dejó claro que nadie sabía de su segunda vida. Mi amigo me preguntó que por qué le decía eso, y yo, por no querer quemarlo, no le quise decir, pero era más que obvio lo que había pasado. Fue entonces que alcanzo a escuchar cómo le pregunta en voz alta, yo estando al lado de ellos, que si era gay. Acto seguido el doctor se quedó sin palabras y solo vi cómo se le subió la sangre a la cabeza. ¿A cuál? No sabía cómo reaccionar, porque él ya me había visto y yo creo que pensaba que yo le iba a decir algo, pero se dio a decir que no, y yo solo pensaba en cómo me pedí una relación seria si él tenía una vida hétere y era súper closetero. Después de eso ya no lo volví a ver, dejé de mandar mensajes, y creo que me borró de sus contactos porque ya no veo sus estados. Desconozco cómo habrá terminado esa situación y si su esposa conoce de su doble vida. Tú. Uy, amiga, o sea, güey. Ven, amigas, cada vez que piensen
que ya lo LGBT mega aceptado y así. No, amigas. Luego nunca faltan los señores con dobles vidas y así. Ay, pero se pasan, o sea, sí, ¿para qué se casan y así? ¿Por qué no pueden ser como la típica tía que para cada reunión familiar llega con su roomie? Con su roomie con la que son amigas nomás y que viven y que llevan viviendo años juntas y así. Ay, amiga, pues qué te digo, o sea, una gran anécdota para contar y así. Y güey, pobre hombre que se... Y así. O sea, qué asco. Entiendo tu reacción. Yo también hubiera estado de que... ¡Ah! Y también me hubiera ido a bañar y así. Pero güey, gracias a Dios, yo nunca me he visto en esa situación donde salgan cosas que no deberían de salir. Pero pues güey, siento que si ya estás realizando ese acto y de manera pecaminosa como homosexual que eres, siento que, pues, güey, quieras o no, en cualquier momento puede pasar. En cualquier momento puede pasar. Entonces siento que también siempre hay que estar preparados para que pase lo peor. Pero bueno, amigas, con esta consulta terminamos esta edición del consultorio del amor. Espero se hayan entretenido tanto como yo me entretuve leyendo sus mamadas. Nos veremos pronto en otro consultorio. Espero alcanzar a subir este consultorio antes de irme porque estoy grabando esto 2 días antes de irme al Hermosillo, que me voy a la boda de mi hermana y así a celebrar el amor. Ay, qué padre. Amo las bodas, amigas. Ya me quiero ir a la boda de mi hermana y así. Denle like, suscríbanse y denme mi aplauso de despedida, querida audiencia que está aquí en el Estadio Azteca. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Dios los bendiga hoy y siempre, chamacas. Bye.